Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bendiciones, amados hermanos y hermanas de toda Latinoamérica, de todas las naciones de habla hispana que se unen eh, a este canal profético. Ya sabemos, voz profética para las naciones RAC, enviado siempre desde el Centro Apostólico de Avivamiento de Noruega para todas las naciones de habla hispana. Y también llegamos hasta Europa, hasta España y a otros países donde están latinos, los latinos del mundo, como yo, que tuve que obviamente ser enviada hasta Noruega, ¿no? Mientras estamos en este momento en Perú, luego de la misión argentina tenemos una misión especial en Perú, donde seguimos igual enseñando, ministrando, dictando las clases de las escuelas virtuales. Este mes hemos inaugurado en mentoría 2 escuelas, ya una la Escuela de Sueños y Visiones, y también en mentoría privada la Escuela de Profetas se inaugura este fin de semana, ¿no? Y también en el Instituto Profético que tenemos en Facebook, hemos finalizado la Escuela Profética Sobrenatural, que estuvimos teniéndola 3 meses, de enero a marzo, y ahora en abril estamos iniciando los estudios de las escuelas de atalayas e intercesores proféticos. Así que seguimos avanzando de la mano del Señor en todo esto que Él nos ha dado para dar a la iglesia de Cristo. Entonces, gracias al Señor estamos teniendo la red apostólica de avivamiento de toda Latinoamérica. Estamos igual siguiendo entrenando líderes, misioneros, intercesores, profetas, 5 ministerios, todo lo que el Señor nos haya encargado, y también con maestros, maestros que están siendo reconocidos, ungidos, ordenados, que nos están apoyando también. Así que le damos gloria a Dios por todo eso, gloria a Dios por el tiempo de Pascua que hemos iniciado el mes, gloria a Dios por el cumplimiento de la palabra profética de abril. Es un nuevo tiempo, es un nuevo comienzo, tiempo de florecer, de resucitar sueños y muchas cosas más que el Señor va a seguir hablando al pueblo de Dios. Amén. Entonces estamos muy felices acá y también anunciando ya la noche profética. Justo en estos días estoy, mañana es lunes, en esta semana estamos entrando el viernes 21 de abril. Estamos con la noche profética, que va a ser solo en vivo en el canal de YouTube. Aquí en el canal de YouTube, solo en vivo. Es una noche de sanidad del alma y liberación de enfermedades emocionales. La verdad que en Argentina Dios me impactó sorprendentemente de cómo hay gente que está enferma y esclavizada por el enemigo, atada a la enfermedad, por problemas emocionales, por mentiras del diablo y tantas cosas que vamos a exponer. Y también en Perú lo he seguido viendo, y cada vez que ministro en la agenda ministerial me conecto con personas de muchos países que vienen a pedir ayuda, y cada vez que oro, cada vez siempre encuentro algún motivo, una razón espiritual o emocional que ata a las personas a la enfermedad, ¿no? Y también al descuido nutricional también tiene que afectar eso. Pero todo eso vamos a verlo este viernes 21 de abril, así que los invitamos, especialmente, sé que más se conectan mujeres, pero también pueden conectarse varones, claro que sí. Pero casi siempre el tema mayor de enfermedad lo he visto en mujeres, ¿no? En varones también he visto esto. Ok, entonces el día de hoy estoy aquí para darles una enseñanza profética sobre justo lo que terminamos, el tema que hemos visto febrero y marzo en el Instituto Profético, sobre en la Escuela Profética Sobrenatural, justo de algo sobrenatural que todo el mundo, en el mundo, no solo de los cristianos, sino aún gente no creyente, habla, que es sobre los ángeles. Entonces el día de hoy estamos aquí para hablar sobre la verdad bíblica sobre los ángeles, sobre el ministerio de los ángeles de Dios. Amén. Entonces es un tema muy interesante que a mí me estuvieron mucho preguntando el año pasado. Yo les dije, espérense que ya sale esto, y lo vimos muy amplia, de una forma muy amplia, ahí en 2 meses que estudiamos febrero y marzo sobre los ángeles, sobre este ministerio. Es un ministerio, pues son ángeles ministradores, dice la palabra. Y están hechos para acompañarnos, para servirnos, pero mucha gente no sabe activar los ángeles. Entonces es necesario que sepas cuál es la verdad, qué dice la Biblia,
porque se estudia mucho en teología, angelología, se habla un tema de los ángeles, pero la verdad, se escribe mucho, pero si tú no tienes conocimiento y experiencia sobrenatural con los ángeles, no podrías venir, así como yo, que me vengo a parar aquí porque Dios me envía a hablar de esto. Alguien solo que ha tenido la experiencia sobrenatural con los ángeles puede hablar con autoridad sobre los ángeles y enseñar también conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces, le damos gracias al Señor, le damos gloria y honra a Él siempre por darnos la oportunidad de poder llegar a muchas vidas, a impactar muchas personas a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios es real, la palabra de Dios trae revelación a través de su Espíritu Santo y es lo que necesitamos siempre recibir. Y yo oro para que tú recibas la revelación del ministerio de los ángeles de Dios. Y también que tengas conocimiento de que el enemigo también tiene sus ángeles, pero son ángeles caídos. Son ángeles que cayeron en rebeldía y se convirtieron en demonios. Eso es otra cosa. Pero hoy día vengo a hablarte del ministerio de los ángeles de Dios conforme dice la palabra de Dios. Yo te enseño algo que Dios me enseñó por experiencia propia, pero también conforme me he enseñado en la palabra de Dios. Amén. Entonces rápidamente vamos a hablar de los ángeles. ¿Cuáles son los propósitos de este ministerio angelical? Entonces vemos, por ejemplo, vamos a ver aquí, que los ángeles fueron creados por Dios. Entonces ellos son creación de Dios. Pero hay que entender cuál es el propósito de este ministerio. Entonces vamos a ver que hay un término griego que se llama ángelos. Así se llama, por eso se le dicen ángeles. Y también hay un término hebreo que se llama malak. Entonces, estos dos términos significan mensajeros. Los ángeles de Dios principalmente son mensajeros del Señor. Amén. Dice que aun cuando se aplica a seres humanos, tanto como Job tuvo la experiencia, obviamente, en Job 1:14, ¿no? Delante de Dios, obviamente, dice que Satanás venía a querer zarandearlo y todo eso. También hubo la manifestación de ángeles también ahí. Luego también, Primera de Reyes 19:2, acuérdense cuando Elías recibe la fortaleza del Señor a través de un ángel. También Ageo 1:13, cuando Dios usa a los ángeles para que obviamente cambien las vestiduras del sacerdote Josué. Lucas 7:24, Lucas 9:52, las manifestaciones de los ángeles cuando van a fortalecer al Señor y tantas experiencias de la que se habla, ¿no? De cómo los ángeles se manifiestan a los hombres. Entonces dice, se aplica de manera especial a los ángeles que actúan como mensajeros y agentes de Dios en la realización de la voluntad divina. Entonces los ángeles son mensajeros y agentes de Dios para realizar la voluntad de Dios conforme a sus planes, a sus propósitos eternos. Es por eso que es necesario que entendamos eso, que los ángeles fueron creados con ese propósito de cumplir la voluntad de Dios, los planes de Dios. Así que un ángel no puede actuar por su propia voluntad, se alinea. Entonces, cuando un ángel hace otra cosa, es un ángel del otro lado, de las tinieblas, de los que cayeron. Acuérdense que cayeron, dice, con Satanás, un tercio de los ángeles. Fueron arrastrados y ellos son los ángeles caídos que después se deformaron y se convirtieron en demonios. Aunque a veces vienen a disfrazarse de luz para engañar a las personas. Por eso hay que saber reconocer a los ángeles de Dios. Entonces la Biblia dice, los menciona, no deja ninguna duda de su existencia. Durante toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se habla de los ángeles. Entonces hay que estudiar de esto también, conforme a la palabra. Entonces su existencia es verdadera. Hay 3 características de la revelación bíblica de los ángeles, respecto a los ángeles. Uno, que es extensiva, como ya lo dijimos, están a lo largo de toda la Biblia, se mencionan en 34 libros de la Biblia, desde el primero del Génesis, ¿no?, hasta el Apocalipsis. Número 2, el Señor Jesucristo se refiere a ellos como seres reales, ¿no? El Señor Jesús manifestó mucho
el encuentro, esos encuentros angelicales, esos refuerzos angelicales los menciona en todo tiempo durante el Evangelio. Y número 3, al negar la existencia de los ángeles, estaríamos poniendo en duda la veracidad de Dios, así que son reales. Son reales porque existe un registro, tanto bíblico, ¿no?, como histórico, y por eso el que acepta la verdad de Dios sabe que existen los ángeles, ¿no? Así no los vea, sabe que existen. Ahora, ¿cuáles son las funciones y características de los ángeles? Eso también hay que reconocer. Por eso, de esa manera vas a poder saber si son ángeles de Dios. Número 1, son servidores y guardianes. Salmo 91, 11, 12, algo que se lo saben todos. Ese salmo ayuda a muchas personas a saber de los ángeles y sobre todo cómo pedir que Dios envíe ángeles. Dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra y no caigas, ¿no? Entonces, los ángeles son dispensadores y administradores de las bendiciones divinas para con nosotros. Se ocupan de nuestra seguridad, se encargan de nuestra defensa, dirigen nuestros pasos con solicitud constante, procuran que nada malo nos acontezca. Luego, número 2, podemos ver que también los ángeles son guerreros, son parte del ejército de Dios celestial. La iglesia es el ejército de Dios en la tierra, los creyentes, los seguidores de Cristo, y arriba las huestes angelicales, que son el ejército de los cielos, está conformado por los ángeles, por 2/3 de los ángeles, ¿no? Entonces, son más los que están por eso con nosotros que los que están en el mundo, porque cayó 1/3, más 2/3 están contigo. Así que si tú estás de parte de Dios, pues el ejército de los ángeles te va a proteger. La palabra dice que los ángeles son los carros de Dios, ¿no? Se dirigen en carruajes, en los cuales Él manda a buscar a sus amigos, como lo hizo con Elías. Y también el Salmo 68, 17 menciona obviamente sobre los carros de Dios, ¿no? Los carros de guerra. Elías fue llevado al cielo en carros, en los carros de Dios, en carruaje. Entonces ellos vinieron en esos carros de guerra y se lo llevaron. El ejército que dice que el Señor lidera contra sus enemigos, por los cuales exhibe su gloria y su poder. Entonces esos carros de guerra, ¿no?, son el ejército de Dios, que el Señor Jesucristo lidera, porque Él es el Señor de las huestes angelicales, el Señor de los ejércitos. Él es. Entonces, Él, por medio de Él, exhibe su gloria, su poder. Número 3, los ángeles son servidores de los herederos de la salvación, ¿no? Hebreos 2, del 5 al 7, Hebreos 1, del 13 al 14, el Salmo 34, 7, habla que son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Nos atienden personalmente a los creyentes, aún desde antes de ser salvos incluso. ¿Cuántos han experimentado que hubo una intervención divina en la cual fuiste salvado en alguna ocasión, aun cuando no conocías a Cristo? En mi vida, por ejemplo, siempre lo he tenido. Dios me ha salvado de tantas situaciones de muerte, de accidente, de muchas desgracias, la verdad. Y siempre he visto que Él siempre me ha protegido. Entonces, cada vez que Dios te está protegiendo es porque está enviando ángeles, aunque no los veas, están ahí, actuando a favor tuyo. Y aún para llevarte a la salvación. No porque ellos te van a predicar, a ellos no se les ha dado ese ministerio. El hombre es el que está llamado a predicar el mensaje de Dios, el mensaje de la salvación. Más los ángeles sí pueden ayudar, conforme las oraciones de los santos salen, a atraer a la persona hacia el camino de Dios. Eso sí pueden hacer. Por eso no siempre nos percatamos de su presencia, pero sabemos que sentimos, los que son perceptibles, tienen los sentidos espirituales abiertos, van a percibir que hay como si estuvieras rodeado de gente o de alguien, ¿no? Entonces eso siempre, yo lo he sentido siempre, como que hay alguien cuidándome. Yo decía, hay alguien que está rodeándome, hay personas, podía ver hasta personas, ¿no? Pero yo en aquel tiempo yo recuerdo que así tanto como veía demonios, pero también sentía la presencia de los ángeles. Entonces había una lucha espiritual ahí por mi vida.
Entonces Dios ha ordenado a los ángeles que ayuden a su pueblo, a los que han sido redimidos por el poder de la sangre de Cristo. Entonces ellos van a ayudar siempre a todo creyente que invoca el nombre del Señor. Los ángeles son ayudadores y protectores. Así como los demonios están siempre listos para atacarnos, los poderosos ángeles de Dios están siempre listos para ayudarnos, para protegernos de enemigos potenciales, como fue demostrado en 2 Reyes 6, del 14 al 17, ¿no? Cuando Eliseo pide que se abran los ojos del siervo para que vea que había más con ellos que con los que estaban en el campo enemigo. Sirven para auxiliarnos en tiempos de dificultad y de peligro, como aparece testimonio de Hechos 27, del 23 al 25. Muchos de los apóstoles fueron rescatados por ángeles. Acuérdense, aún Pedro fue liberado de la cárcel por un ángel. Y siempre había ángeles a favor también trabajando con el ministerio de Pablo. Él tuvo muchas experiencias angelicales. Daniel se sintió sin fuerzas, incapaz de hablar, ¿se acuerdan? En el libro de Daniel, por lo que el ángel le tocó los labios y le restauró el vigor. Así que ellos vienen a ayudarnos, vienen a levantarnos, a fortalecernos. Por eso son ángeles ministradores. Algunos creen firmemente que cada cristiano tiene asignado un ángel que lo cuida y cuya protección posiblemente comienza en la infancia, de acuerdo a lo que Jesús dijo en Mateo 18:10. Yo podía a confirmar la hipótesis, obviamente, de que aún hay gente que es cuidada desde niño para encontrar el camino a la salvación. Entonces eso es lo que se conoce como el ángel de la guarda. Cuando uno es niño recibe como al menos un ángel, ¿no? Pero luego, conforme vas creciendo, ya entras a la vida cristiana. Y si hay, obviamente que cuando no eres salvo, si hay alguien que está orando por ti, los ángeles vienen a rescatarte. Pero si ya estás en la vida cristiana, eres creyente, ya Dios, conforme vas avanzando en tu fe y vas avanzando en los niveles de crecimiento espiritual y de gloria y de poder, Dios va a asignar ya grupos de ángeles, porque eso fue lo que yo vi viendo conforme yo iba avanzando en la vida cristiana. Yo los veía siempre alrededor mío, tanto en visión nocturna, en sueños, en cuando yo oraba, los veía, estaban ahí conmigo y eran asignados justamente no solo para ayudarme, protegerme, sino también para la obra del ministerio, eso me di cuenta. También, por ejemplo, cómo se manifestó el ángel que cuidó a Agar y a su hijo Ismael en Génesis 16. No eran creyentes, pero ya Dios había asignado por el propósito, por Abraham, había asignado para que se cuide a Agar y a su hijo Ismael. Entonces siempre vamos a ver el amor de Dios incomparable, incondicional, en su protección divina, y dentro de esa protección divina, pues Él va a enviar a sus ángeles. Y ellos supervisan los acontecimientos de nuestra vida y protegen los intereses de Dios, del Señor, procurando apoyar sus planes, cumplir su voluntad en cuanto a nosotros. Son espectadores interesados y observan todo lo que hacemos, conforme dice 1 Corintios 4:9. Entonces hay varios ministerios que los ángeles cumplen en relación con la experiencia del creyente, ¿no? Ya hemos visto en Primera de Reyes, por ejemplo, vamos a citar algunos casos de la Biblia. Primera de Reyes 19, 5, 7. Vemos el abastecimiento angelical en ocasiones que ha proporcionado alimentos, como en el caso de Elías. A Elías lo sustentaban, le traían comida, protección en la hora del peligro, gracia y favor delante de las personas. Entonces Elías experimentó mucho lo que es la visitación angelical, la ayuda angelical, la protección angelical, el refuerzo angelical. Todo eso lo experimentó el profeta Elías. Los profetas siempre tenemos el ministerio de los ángeles a favor nuestro, pero en verdad todo creyente lo tiene, pero como que es más evidente, es más sobrenatural los encuentros. Lucas 15:10 también dice que se gozan cuando un pecador se arrepiente, eso lo dijo el Señor Jesús. Lucas 16:22 dice que acompañan a los creyentes al momento de su muerte hacia el lugar de su nueva morada. Hechos 8:26 dice que también entregan instrucciones del Señor. Daniel 3:25, Daniel 6:22, Hechos 12:17, vemos que intervienen para liberarnos de situaciones difíciles relacionadas con la defensa de la fe y nuestro servicio al Señor. Como fue, por ejemplo, también el caso de Lot. ¿Se acuerdan que Dios envió sus ángeles ya para destrucción, pero hubo, por causa de la intercesión de Abraham, se pudo liberar a Lot y su familia?
Hechos 27, del 23 al 24, dice que animan, acompañan, informan de situaciones por venir y dan aliento en tiempo de peligro. Daniel 7, del 15 al 27, Daniel 8, del 13 al 26, Daniel 9, del 20 al 27. Vemos que Daniel también, como profeta, tuvo mucha intervención angelical, mucha visitación angelical. Apocalipsis 1:1, 22, los apóstoles también, ¿no? Como Juan, como Pablo, como Pedro. Apocalipsis 1:1, Apocalipsis 22:6, 22:8, dice, han tenido su cargo comunicar y revelar el significado de la verdad, de lo cual la iglesia y cada creyente en particular se aprovecha hoy en día. Pero aquí vamos a hacer una pausa para dar la advertencia también. Dios ha traído revelación a través de los ángeles, mensajes muy precisos aún que han ayudado a apoyar la doctrina cristiana. Pero han sido ángeles asignados por el Señor y por eso han venido a través de profetas y a través de apóstoles. Por eso la palabra mismo dice que Jesús es la piedra angular sobre la cual se edifica la iglesia, pero también sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que fueron los que recibieron aún mensajes del cielo a través de los ángeles. Pasa aquí una advertencia muy importante. Es importante que tú te dejes guiar por el Espíritu Santo y que nunca te dediques a buscar revelación por medio de los ángeles sin ser guiado por el Espíritu Santo. Jamás. Porque han venido casos de ángeles caídos que se han disfrazado de ángeles de luz a traer mensajes que han sido contrarios a la palabra de Dios. Entonces eso es lo primero que debes saber, que un ángel de Dios jamás va a contradecir ni la voluntad de Dios, ni el plan de Dios, ni la palabra de Dios. Entonces Dios te prepara aún para la visitación angelical, te prepara aún para recibir ese mensaje, ¿no? Entonces, y nunca vas a buscar al ángel sin buscar primero la guía de Dios a través de su palabra. Los ángeles, si vienen a traerte alguna revelación, como ha pasado y como sigue pasando con muchas personas que testifican de que un ángel les trajo un mensaje de repente de ánimo, de aliento para rescatar su vida, alguna revelación también para enseñar ninguna revelación va a estar fuera de la palabra. Todo lo que ellos han recibido y testifican, sobre todo, como muchos saben, en ese programa de Sobrenatural de Sid Roth, allá en Estados Unidos, que se escucha también en televisión de habla hispana, ellos testifican y siempre se han parado en la palabra. Por eso que se les hace público sus testimonios con los ángeles. Yo siempre advierto de esto, no se debe hacer eso. ¿Por qué? Porque es fácil que el enemigo te engañe, él se disfraza de ángel de luz. Y hay varios que han testificado también que han recibido visitaciones de falsos ángeles. Entonces por eso tienes que tener mucho temor de Dios y buscar mucho la presencia de Dios y la guía del Espíritu Santo y la guía de su palabra. La palabra es lo que te va a sentar siempre y tú no te vas a dejar engañar como fue engañado el que creó, ese John Smith, el que creó la secta de los mormones, por el ángel Moroni que vino a traerle no sé qué mensaje que le hizo cambiar y tienen otra Biblia, una Biblia totalmente satánica. Lo mismo pasó con esta mujer, Elena G. White, que se llevó ahí a los adventistas a seguir profecías y falsas profecías. Y al final terminaron creyendo en ella porque dice que recibía mensajes de ángeles y eran contrarios a la palabra, se salió totalmente de la doctrina, o sea, se enloqueció esa mujer. De repente tenía un llamado como profeta, pero terminó siendo falsa profeta, ¿no? Entonces, eso es anatema. Cualquiera que venga a traer un mensaje, a recibir un mensaje que vaya en contra de la palabra, de los planes de Dios, de la revelación de Dios, en contra. Entonces, primero es tu comunión con Jesús y el Espíritu Santo, y Él te va a guiar. Si en tu ministerio, en tu vida, va a haber visitaciones de ángeles, pues todo lo que tú recibas tiene que ser conforme a la palabra. ¿Ok? Entonces siempre tienes que buscar. Nunca busques manifestaciones sobrenaturales, ni de los ángeles, ni aún las manifestaciones del Espíritu Santo, sin ser guiado sin la palabra de Dios. Eso debe ser luz, lámpara a tus pies, siempre. Así no vas a ser engañado. ¿Ok? Entonces mucho cuidado con eso, porque han salido muchos a hacer sectas por causa de ángeles caídos, que han traído cosas contrarias. Luego vemos también que en Hechos 12, 5 al 10 traen a los creyentes las respuestas a sus oraciones. Hechos 8, 26, 10, 3 ayudan a ganar a las personas para Cristo también. Si ustedes leen el libro de los Hechos, hay muchas
testimonios y experiencias de los apóstoles, de los primeros creyentes de la iglesia en sus encuentros con los ángeles. Eso se ve también ahí. También dice 1 Corintios 4:9, 1 Corintios 11:10, Efesios 3:10, 1 Pedro 1:12, dice que ellos observan el orden, el trabajo y el sufrimiento cristiano, observan la conducta de los redimidos. Y bueno, en el Antiguo Testamento ya hemos visto que hay pues muchas manifestaciones de intervenciones angelicales, como el ángel de Jehová que se le aparece a Agar antes de dar a luz a Ismael, ¿no? ¿Se acuerdan que la conforta y ella ve el Dios que me ve, el Roy? Génesis 19, los ángeles que anunciaron a Lot y lo libraron de la destrucción Sodoma y Gomorra. Génesis 21, el ángel de Dios que le habla a Agar cuando abandona el campamento de Abraham junto con Ismael. Agar fue una mujer muy favorecida, era una esclava, y mira que el Señor le venía a hablar, el mismo Señor a través del ángel de Jehová, que ahora lo vamos a explicar. Y también protegida. Miren qué favor, obviamente por llevar el hijo de Abraham, ¿no? Génesis 22, el ángel de Jehová le aparece a Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac. Génesis 31, el ángel de Dios se le aparece en sueños a Jacob, lo instruye de salir de la casa de Labán y regresar a su tierra. Jueces 2, del 1 al 5, el ángel de Jehová aparece al pueblo de Israel, por cuanto Israel no obedeció, destruyendo a todos los habitantes de la tierra prometida. Jueces 5:23, el ángel de Jehová suelta maldición a Meroz. Jueces 6, del 11 al 22, el ángel de Jehová instruye a Gedeón para que se levante y destruya a los enemigos madianitas. Jueces 13, del 1 al 25, el ángel de Jehová, ángel de Dios admirable, se le aparece a los padres de Sansón para anunciarles el nacimiento de y darles instrucciones al respecto. Y así hay muchas apariciones, pero vamos a ver también que en el Nuevo Testamento pues hay apariciones de ángeles, ya como el ángel de Gabriel, que le anuncia a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista, y también le anuncia a María que concebirá por obra del Espíritu Santo a Jesús, ¿no? También acuérdense que un ángel del Señor les anuncia a los pastores de Belén el nacimiento de Jesús. Un ángel del Señor le da instrucciones en sueños a José de recibir a María, que estaba embarazada. Y un ángel del Señor también le da instrucciones en sueños a José para huir a Egipto y después para regresar. Y ya vemos también todo lo que ocurre en los libros de los Hechos, como cuando Hechos 8, un ángel del Señor se le aparece a Felipe y le da instrucciones respecto al eunuco etíope. Luego Hechos 10, a Cornelio el centurión se le aparece un ángel de Dios que le instruye a que mande a buscar a Pedro. Y en Hechos 27, el ángel del Señor se le aparece a Pablo cuando va prisionero en barco a Roma y aparece una gran tormenta en el mar. Ya sabemos, pues, Apocalipsis 1, pues, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto, y los declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Amén. Entonces, eso es básicamente las intervenciones durante la Biblia, o sea, el testimonio de lo que habla la Biblia, de cómo es la función que ellos cumplen, qué propósito ellos tienen. Entonces, si ellos siguen todo eso, son ángeles de Dios. Si ellos van en contra de eso, pues no son ángeles de Dios, ya pueden ver. Pero ahora también vamos a ver los tipos de ángeles en la Biblia. Y vuelvo a repetir, nadie puede hablar de un ángel ni lo puede graficar si no lo ha visto. Entonces se van a sorprender mucho de eso. Porque los ángeles son seres espirituales creados por Dios. Esto quiere decir que son espíritus que no tienen ni carne ni hueso, como el que tenemos los seres humanos. Sin embargo, la Biblia menciona ocasiones en las que los ángeles, al ser enviados por Dios para cumplir una misión específica, se aparecieron en forma humana. Entonces ellos se pueden humanizar, y por eso que hay muchas personas que han testificado de que se encontraron con personas que luego desaparecieron y nunca existieron. Eran ángeles. Yo he escuchado muchos testimonios de personas que dicen, hubo un doctor o un enfermero que me salvó. Hubo un profeta que un enfermero le salvó la vida, pateándole y haciéndole expulsar muchas pastillas, porque tuvo una sobredosis, cayó en una depresión tan terrible que estaba camino a la muerte. Y llegando al hospital ya se estaba muriendo, y vino el enfermero y le pateó, y dice que escupió todas las pastillas y lo llevó y lo puso ahí en uno de los cuartos. Y luego cuando lo van a ver, él había leído el nombre en el gafete y le dice, no existe nadie con ese nombre y no existe en este hospital un ángel, un enfermero que tenga
esas características que usted dice. Nunca ha trabajado aquí nadie así. Yo le hice una enfermedad, yo tengo años acá y nunca he visto a nadie así. Y él ahí supo que era un ángel, que Dios había enviado. Luego también muchas personas se les ha aparecido ángeles en misiones especiales. Eso lo leí, por ejemplo, el testimonio del apóstol Ronnie Chávez cuando sufre con un grupo de apóstoles al Everest. Uno de ellos era el apóstol Eduardo Villalobos de Costa Rica. Cuando yo escucho su testimonio y él habla de los ángeles que se aparecieron como montañistas, como alpinistas y luego desaparecieron, me dice, en la montaña se desaparecieron, nos ayudaron a llevar al Everest y luego desaparecieron. Y ahí estaba también Ana Méndez, obviamente, en esa expedición. Y cuando él cuenta el testimonio en la iglesia, donde estaba aquí en la iglesia de Perú, hubo aparición de ángeles en la iglesia, tanto que la gente empezó a caer y, fue tremendo, o sea, su testimonio fue muy poderoso. Y luego también a mi esposo 2 veces se le han aparecido ángeles en forma humana, a darle mensajes especiales de Dios, conforme a la palabra de Dios, obviamente, advertencias también. Entonces, hay gente que ha tenido esa experiencia, ¿no? Entonces, es eso, a veces se pueden disfrazar. ¿Por qué? Porque son mensajeros. Luego dice Hebreos 1:14, dice, ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Entonces, no todos los ángeles son exactamente iguales. Encontramos descripciones en la Biblia que nos ayudan a entender sus categorías y sus funciones que desempeñan. Vamos a ver aquí. Una de las categorías que se encuentran son los arcángeles, que son muy famosas, ¿no? No todos han tenido encuentros con arcángeles, solo gente muy especial que ha tenido, por ejemplo, como el obispo Bill Hammond en Estados Unidos, él tuvo un encuentro con el arcángel Miguel. ¿Por qué? Porque obviamente él es un apóstol y ahora ya es obispo, pero en la época que Dios lo estaba preparando para el ministerio apostólico, tuvo un encuentro así literal con el arcángel Miguel. Hay muchos que han testificado de que el arcángel Miguel se les ha aparecido y les ha dado instrucciones, porque Dios los ha enviado como ayuda para su ministerio. Los ministerios apostólicos y proféticos, casi todos tienen la intervención de los arcángeles. Entonces son de rango alto. ¿Por qué? Porque estás en un rango alto, lógico. Entonces los ángeles de rango alto van a venir a ayudarte, ¿no? Muchas veces en mi ministerio han venido a ayudarme el arcángel Miguel o el arcángel Gabriel también. Y aún también Rafael, como Jehová Rafa, ha venido pero en forma de ángel a sanar. Entonces, muchas veces me ha tocado ministrar. Cuando estoy en misiones especiales veo al arcángel Miguel con ejércitos de ángeles. Y cuando me ha tocado ministrar sanidad, he visto a este arcángel Rafael. No está escrito el nombre en la Biblia, pero se habla de él como Jehová Rafa. Entonces el Señor viene como en forma de un ángel a sanar al pueblo. Entonces ese es Jehová Rafa y viene como ese nombre de Rafael, ¿no? Los únicos nombres que aparecen en la Biblia son Miguel y Gabriel, pero ellos tienen un nombre. Lo que pasa es que ellos los revelan al momento que ellos vienen a manifestarse a la tierra y ellos dan el nombre obviamente a las personas que reciben el mensaje. Pero obviamente que los únicos arcángeles con nombre en la Biblia es Miguel, que es el príncipe, el líder de los ángeles, que es como el que sigue en rango del Señor Jesús, porque Jesús es el comandante de todas las huestes. Entonces él es enviado en misiones especiales, sobre todo de guerra espiritual, sobre todo para eso, para protección divina de los ministros de Dios en alto rango. Siempre ha venido. Entonces muchos han manifestado esas apariciones. Entonces yo también testifico de eso, sobre todo con mi esposo casi siempre lo acompaña, sobre todo para los casos de misiones apostólicas. Y el arcángel Gabriel se revela mucho a través de cuando me ha tocado dar conferencias con seminarios, con revelación y todo eso, pues él siempre es el que trae eso, esa revelación así del cielo, ¿no? Entonces se manifiesta mucho en nuestros ministerios. ¿Ok? Entonces el arcángel es un título que denota autoridad. Un arcángel es un ángel principal que tiene un rango más alto entre todos los ángeles. La Biblia no nos ofrece una descripción física de los arcángeles, solo nos indica que son ángeles con autoridad y con una voz potente. De hecho, el único arcángel que la Biblia menciona por nombre es el arcángel Miguel, ¿no? Porque luego está obviamente el ángel Gabriel, ¿no? Entonces, Gabriel no tiene un puesto de arcángel, pero es un ángel mensajero. Casi siempre Gabriel es mensajero. Él trae mensajes, él trae revelación
al pueblo de Dios. Cuando Dios lo envía a un ministerio, por ejemplo, los que escriben libros, ¿no? Para revelación, traer, obviamente, sustentar la doctrina, casi siempre son inspirados por el ángel Gabriel. Pero Miguel viene más en lo que es casos de guerra y protección para líderes. Entonces, el nombre del arcángel Miguel se da a entender que es el líder de los ángeles, ¿no? Encontramos un pasaje interesante en el libro de Judas, donde dice: vemos al arcángel Miguel y al diablo luchando por el cuerpo de Moisés, luego de su muerte, un suceso que no se menciona en ningún otro lugar de la Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque Moisés fue también llevado al cielo por el arcángel Miguel. Entonces fue otro que no vio la muerte, igual que Elías, igual que Enoc, ¿no? Ellos fueron llevados, arrebatados al cielo. Dice: lo importante es resaltar que Miguel, aun siendo principal entre los ángeles, pues no se enfrentó al diablo con su propia fuerza, ni confiando en sí mismo, lo hizo en el poder y la autoridad del Señor. Porque ahí confirma Judas 1.9, dice: ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo a Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Ahora, en el caso del arcángel Miguel, porque no tiene autoridad, obviamente, en la tierra para reprender. No había venido Jesús. Jesús le entrega la autoridad a la iglesia. Es por eso que nosotros como iglesia, nosotros sí podemos reprender al diablo en la autoridad de Cristo Jesús. Por eso él dice que ni él, sin teniendo esa autoridad de rango alto, porque a él no se le ha dado eso, ¿no? Dijo: que el Señor te reprenda, porque obviamente el Señor lo estaba enviando. Entonces, por eso que él sabía su posición de autoridad, su sujeción. En el Apocalipsis 12, 7, 8 también dice: se desató entonces una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Ahí también se habla de su liderazgo, ¿no? Y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Entonces, en esta lucha al final de los tiempos también es el que lidera la guerra espiritual en el cielo. Y como vemos, un pasaje que parece fortalecer la idea de que los ángeles son seres con un nivel de muy alta autoridad es el que encontramos en 1 Tesalonicenses 4:16, donde dice que el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces eso es algo que nos dice que la voz de un arcángel tiene autoridad, ¿no? Entonces los Satanás, los demonios saben, reconocen esa autoridad también. Vamos a ver otro rango, los querubines. A mí me parece muy gracioso y muy chistoso que la gente, cuando pinta querubines, los pinta como bebitos, con alitas. No hay nada más torcido, donde lo digo. Si los querubines supieran lo que hacen acá, los que se quieren hacer los románticos. Ay, Dios mío. Otro grupo de seres espirituales que menciona la Biblia en los querubines. La Biblia nos ofrece descripciones más detalladas sobre ellos. Sabemos que en los extremos del arca del testimonio, en el tabernáculo, aparece la imagen de unos querubines, por lo que podemos entender que el pueblo de Israel conocía la apariencia de ellos. Entonces ellos los veían. Éxodo 25, 19, 20, el Señor envía a que, dice: en cada uno de los extremos irá un querubín, ¿no? En el arca. Hazlos de modo que formen una sola pieza con el propiciatorio. Los querubines deberán tener las alas extendidas por encima del propiciatorio y cubrirlo con ellas. Quedarán el uno frente al otro mirando hacia el propiciatorio. Ya. Ahora, vamos a ver lo que dice Ezequiel 10. Ezequiel era también otro profeta que tenía, obviamente, todos los profetas tuvieron intervenciones angelicales. Es imposible que un profeta, y eso es algo que marca mucho un ministerio profético, por eso les digo, muchos pueden profetizar, muchos pueden ver en el espíritu, pero no todos son profetas. El profeta está marcado, su ministerio, por la intervención angelical y los encuentros sobrenaturales con ángeles. Está muy marcado. Y también los apóstoles, obviamente, y cualquier otro ministerio que Dios asigne ángeles para su ministerio. Entonces van a tener eso, esa experiencia. Pero profetas específicamente van a tener muy fuerte esto. Hay varios versículos en Ezequiel 10 que nos ofrecen una descripción bastante clara de los querubines. Y aquí vamos a ver, y ahí se van a sorprender, porque yo cuando publiqué en el Instituto Profético esta clase, puse la foto de los querubines y la gente se quedó impactada. Que no es como lo pintan. No. Se nos presentan como seres impresionantes y hermosos, con alas, con 4 caras,
y llenos de ojos. Así son los querubines. Ezequiel 10:5 dice, el ruido de las alas de los querubines llegaba hasta el atrio exterior y era semejante a la voz del Todopoderoso. A él se le hizo ver los querubines, esos seres que están ahí en adoración a Dios, cuidando así el trono de Dios. Están ahí, son testigos de la gloria, de la presencia de Dios. A él se le fue dado eso, ¿no? Y dice que era semejante a la voz del Todopoderoso, el ruido de las alas. Entonces tienen un sonido muy especial. Ezequiel 10:12 dice, todo el cuerpo, la espalda, las manos y las alas de los querubines, al igual que las 4 ruedas, estaban llenos de ojos. Ojos, tienen ojos por todos lados. Y cada uno de los querubines, dice Ezequiel 10:14, tenían 4 caras. La primera de querubín, o sea, como más apacible, como la de ángel. La segunda de hombre, la tercera de león y la cuarta de águila. Entonces así son los querubines. Entonces no es nada que te pintan ahí el mundo puede hablar de lo que sea, pero tú no puedes seguir las cosas del mundo. Tú tienes que aprender dónde está la Biblia, dónde se me hablan los querubines. Ezequiel. A Ezequiel se le concedió ver a los querubines, para que él describiera a los querubines. Entonces nada de lo que nos pintan son los querubines. El pueblo de Israel los vio, porque por algo pues tenían ahí ya la imagen. Moisés los vio. ¿Cómo hubiera podido traer el diseño de los querubines? ¿No? Entonces ellos lo veían a los querubines, porque la presencia de Dios estaba en el arca. También vemos en la Biblia, nos dice que los ángeles de Dios que colocó el Señor como guardianes del jardín del Edén, ¿no? Luego de expulsar a Adán y Eva, son querubines. Ellos, los que custodiaban el jardín del Edén, eran querubines. Génesis 3:24, luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida, ¿no? Y acordémonos que hay otro dato sobre uno de los querubines que se reveló justo ante Dios, porque él era protector. Oh, tú querubín protector, ¿no? Por eso Ezequiel habla también. Ezequiel 14 habla, a ver, vamos a ver aquí, se las voy a buscar específicamente. ¿Dónde se habla del querubín protector? Que después no me vaya a equivocar específicamente. Pero él habla de eso, ¿no? Entonces, Ezequiel 28, ya ves, Ezequiel 14 es otra cosa. Ezequiel 28:14, ya sabía que era algo del versículo. Bueno, Ezequiel 28:14, el 17, dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste. O sea que a él se le había puesto a guardar el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, iniquidad. Ese fue Luzbel, que luego se convirtió en Satanás, ¿no? Entonces, él fue un querubín, él era un querubín protector, el querubín protector del monte santo de Dios. Entonces los querubines son protectores, eran protectores del arca, fueron protectores del jardín del Edén, son protectores ahí, ahí están, ¿no? En el monte santo de Dios, ahí arriba, en el trono de Dios, ahí están, ahí habitan. Ellos están para eso. Luego, ¿quiénes más están? Los serafines. Y a los serafines yo sí los he visto. Yo sí los he visto. He visto muchos ángeles, pero a los serafines los vi en mi primera visitación angelical cuando Dios se manifestó conmigo de la manera que lo hizo con Isaías. Entonces la Biblia menciona a los serafines una sola vez. Una sola vez son mencionados. En la visión que describe Isaías en el capítulo 6 del libro que lleva su nombre, ahí se nos describe tanto su aspecto físico como su función de adoración continua ante el Señor. Los serafines parecen tener voces potentes que causan estremecimiento. Yo le digo que sí, que cuando ellos así cantaban y adoraban en mi visitación angelical, que le dije que habían 4 en el cuarto donde yo estaba durmiendo, y no estaba dormida, estaba en visión nocturna, los vi. Y escuché la voz del Señor como voz de trueno que sacudía toda mi cama, todo. Y yo estaba durmiendo al lado de mi mamá y mi hermano y no se despertaban para nada. Porque la visitación era solo para mí, el mensaje era solo para mí, era el mismo Señor hablando, pero habían 4 serafines, así cada uno los vi con muchas alas, justo aquí va a describir.
Dice, ellos usan sus voces para adorar y proclamar la santidad del Señor Dios Todopoderoso. Otra de sus funciones es la de dar a los humanos un mensaje de parte de Dios también. En Isaías 6 vemos que uno de los serafines se acercó a Isaías, lo tocó y le habló también. En cuanto al aspecto físico, ¿cómo son? Y eso sí lo vi, tienen 6 alas, 2 para cubrir sus rostros, 2 para cubrir sus pies y 2 para volar. Y lo describe específicamente ahí Isaías, en Isaías 6, ¿no? Dice, él vio al Señor en visión, sentado sobre un trono alto y sublime, y por encima de él, dice, había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno proclamaba al otro diciendo, Santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y luego vemos que él dice, ay de mí, soy muerto porque siendo un hombre de labios impuros, porque él mismo reconoció su impureza de labios, habitando en medio de un pueblo de labios impuros, porque estaba ya el pueblo de Dios contaminado, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano, con unas tenazas, un cabo encendido tomado del altar, y tocó con él mi boca, diciendo, he aquí que esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Le trajo ese mensaje, cumplió esa asignación. Diciendo, estás santificado delante de Dios, ¿no? Tus labios han sido santificados. Luego hay otra manifestación de ángeles, que son los 4 seres vivientes. Hay 2 capítulos de la Biblia en que se nos relatan visiones, se describen seres vivientes muy brillantes con un aspecto que impresiona. Y eso habla de Ezequiel. A Ezequiel se le había concedido ver muchos tipos de ángeles, ¿no? En el caso de Isaías fue más los serafines. Y en Apocalipsis 4 ahí se nos describe perfectamente los 4 seres. Ustedes lo pueden leer ahí, los 4 seres vivientes, Ezequiel 1 y Apocalipsis 4. Los 4 seres, dice, tenían rostro humano, a la derecha tenían cara de león, a la izquierda de toro, por detrás de águila. Tales eran sus caras, sus alas se desplegaban hacia arriba, ¿no? Entonces esos 4 seres vivientes también habitan allá en el cielo, en el trono, y se les ve, y él los vio, ¿no? Estos seres vivientes, dice, parecían carbones encendidos o antorchas que se movían de un lado a otro. El fuego resplandecía y de él se desprendía relámpago. Los seres vivientes se desplazaban de un lado a otro con la rapidez de un rayo. Esos son otros tipos de ángeles, son los 4 seres vivientes, ¿no? Hay una función también de estar en el trono de Dios y también están de día y de noche alabando al Señor. Dice, cada uno de ellos tenía 6 alas, estaba cubierto de ojos, por encima, por debajo de las alas, y de día y de noche recibían, obviamente, ¿cómo se dice? Asignación, ¿no? De alabar, y dice, de día y de noche repetían sin cesar, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces todos los ángeles que están arriba en el trono de Dios, todos cumplen la función de adorar, guardar ahí el trono de Dios. Entonces ellos están constantemente repitiendo día y noche eso, porque ellos son ángeles que están allá ante la presencia de Dios, ¿no? Los serafines, los querubines y los 4 seres vivientes. Luego en la tierra han sido asignados, obviamente, los que son principados, potestades, tronos y autoridades. Así como el enemigo también tiene, ¿no? Como lo dice Efesios 6, su jerarquía demoníaca también tiene principados, también tiene potestades, también tiene los gobernadores de las tinieblas, las huestes de maldad. Esas son principalmente sus jerarquías. Entonces, dentro de eso ya hay clasificaciones demoníacas que, si estudiaras demonología, pues eso es extenso, pero no nos enfocamos a estudiar el lado del enemigo. No ignoramos, obviamente nos entrenamos para eso tenemos cursos de guerra espiritual, todo eso, pero nos enfocamos más en el lado de Dios, porque hay que conocer la jerarquía de Dios. O sea, hace muchos, por eso, cuando tú te enfocas mucho en el lado de las tinieblas, tú vas a ver como que, ay, las tinieblas son más grandes, ay, más demonios, más. No, enfócate en el lado de Dios. El lado de Dios, los que están del lado de Dios son más. La gente no sabe de esto. Dios tiene principados, potestades, tronos y autoridades. En la Biblia se mencionan estos ángeles que tienen ya cierto lugar de autoridad entre los seres angelicales, ¿no? Luego de los arcángeles. Entre otros nombres se les llama principados, autoridades, poderes.
Y al igual que todos los otros ángeles, estos fueron creados por Dios y están bajo las órdenes y la autoridad del Señor Jesucristo. Lo dice Efesios 1, 19 al 21. Dice: ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder, dominio, de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino en el venidero. Colosenses 1:16 también dice: porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces ahí hay una jerarquía de ángeles que están obviamente gobernando también. Por eso hay una lucha, cuando hay lucha de principados, cuando hay lucha de potestades, cuando hay lucha también con tronos, dominios, hay una tremenda guerra espiritual en el segundo cielo, ¿no? Y ellos por eso tienen que estar gobernando y gobernan en las regiones celestes, ¿no? Entonces cuando la iglesia gobierna, entonces los ángeles se movilizan, obviamente, a hacer lo que tienen que hacer. Ellos pueden tomar más poder, más desatar la autoridad, porque ellos se mueven bajo las órdenes de Dios, pero desatando la palabra a través de los que nos ha dado aquí. Entonces, si bien hay órdenes que son despachadas del cielo, pero las órdenes de Dios se alinean con el pueblo de Dios. Entonces, cuando usted está orando en el espíritu, cuando usted entra en la guerra espiritual, y ese es un nivel que no conoce la iglesia tradicional. La iglesia tradicional no sabe hacer eso. La iglesia tradicional sabe cantar, sabe orar, pero orar en el espíritu, en un nivel profundo, no lo sabe. Entonces, por eso, para ellos no es bíblico ni proclamar, ni decretar, ni hacer esas cosas, ni atar, ni desatar. Por eso no atan ni desatan. Pero el que sabe, el que tiene conocimiento del Espíritu de Dios y sabe orar en el Espíritu, sabe que cuando uno entra en la guerra espiritual, los ángeles se movilizan. Los ángeles comienzan a obedecer las órdenes de Dios que son dadas por la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y dirigido por el Espíritu Santo. Yo no le voy a mandar a un ángel a hacer nada que el Espíritu Santo no quiera hacer. Yo no puedo ordenarle ni al Espíritu Santo, claro que no. Pero yo, conforme declaro y decreto la palabra, ellos se movilizan y hacen porque saben que es un decreto de Dios, no es un decreto mío. Yo tengo que decretar la palabra de Dios y eso es suficiente para que ellos se muevan en la autoridad a hacer lo que tienen que hacer. Entonces los ángeles se activan por medio de nuestras oraciones, pero también por medio de nuestras declaraciones, y ya se hacen decretos y proclamaciones cuando usted sube de autoridad, cuando usted está en una autoridad, en un rango espiritual alto. Entonces, si el Señor te manda a decretar y a proclamar, pues hágalo, porque eso significa que hay ángeles que se van a movilizar en autoridad a poder hacer la obra de Dios. Entonces, los ángeles son nuestros siervos, son nuestros consiervos, están para ayudarnos. Entonces, ellos no van a hacer nada que Dios no los envíe a hacer, ni que los hombres en la tierra no se alineen con el plan de Dios, el proyecto de Dios y las órdenes de Dios. Dios nos da las órdenes a nosotros somos los mensajeros, los embajadores, los que tenemos que soltar, predicar y todo eso. Ya les voy a dar un video sobre eso también, que he visto mucha mentira del diablo en las redes sociales, de decir, no es bíblico, decretar no es bíblico, proclamar no es bíblico. Para ellos nada es bíblico. Yo no sé qué cosa es bíblico, porque la Biblia establece siempre el Señor sus decretos y proclamaciones. Y desde que nos ha dado la autoridad a la iglesia, nosotros tenemos la autoridad en Cristo Jesús. Dirigidos por el Señor, pues usted puede hacerlo. Sin la dirección del Señor no lo haga, eso sí le digo. Entonces, como vemos, solo hay 2 ángeles con nombre mencionados en la Biblia, pero todos tienen un nombre. Entonces, todos poco a poco lo van a ir revelando, pues, conforme se aparezcan y se manifiesten, ¿no? Porque estamos ya en la época que obviamente hay muchas visitaciones angelicales, muchas manifestaciones de ángeles, hay de varios tipos, hay de varios hasta de colores. Yo escuché el testimonio de un ministerio de Francia, una mujer que es muy impactante su ministerio, a mí me impactó mucho. Y ella testificaba justo en este programa de Sid Roth que ella, que cada vez que ella ora por sanidad, vienen ángeles hasta de colores, y que del color que ella ve es justo el mineral o la vitamina que necesita la persona. Eso es increíble, pero eso es así. Eso puede ser así, claro que sí. Si usted le pide,
por su sanidad, por su cuerpo, y si hay alguna vitamina que necesita, porque ella lo experimentó, a ella le vino eso por revelación. Entonces, a ella Dios la concede esa gracia, ¿no? Entonces, si eso se te manifiesta así, es normal, porque si es algo, si es para tu salud, porque el diablo es el que viene a robar, matar y destruir, a enfermar a la gente. Entonces, esos sí son ángeles de Dios, porque si Dios le dijo a ella, ordena que esto sea, que el cuerpo comience a recibir vitaminas, minerales, y de pronto ella empezó a ver que ángeles descendían trayendo eso. Entonces así, a veces se va a manifestar de acuerdo a tu ministerio. Entonces, si es bíblico, si van a hacer algo conforme el Señor está ordenando, pues es que se alinea el cielo y la tierra. Se alinea. Tú sabes escuchar la voz de Dios, tú sabes cumplir las órdenes de Dios. Entonces, así como tú cumples las órdenes de Dios, los ángeles tienen que cumplir las órdenes de Dios. Entonces Dios dice, hay alguien que tiene fe. Mira, está clara esa palabra. Ya, anda, apóyalo. Y eso fue lo que le pasó a ella. Ella tuvo fe para eso. Y así hay muchos ángeles, muchos testimonios. Yo te recomiendo mucho ver ese programa porque sí testifica de lo bíblico. Hay cosas que son nuevas quizás para nosotros, pero se están manifestando ahora. Entonces la iglesia tiene que estar preparada para esto, porque vamos a hacer como la iglesia del libro de los Hechos, donde vamos a ver muchos encuentros angelicales, muchos encuentros sobrenaturales, y no solamente los ministros de Dios, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros tienen que verlo. Lo puede ver toda la iglesia siempre y cuando vayas avanzando, como dice la palabra, de gloria en gloria, de victoria en victoria, y anheles eso también, porque los ángeles también se aparecen en sueños. Si los ángeles no te hablan es que todavía no estás listo para hablar con ellos, pero también a veces pueden hablar. Pero todo lo que van a hablar tienen que traer, ya sabes, revelación y palabra conforme lo dice, lo establece la palabra de Dios. Nunca van a ir en contra de eso. Por ejemplo, algo que Dios me está diciendo, prepárate porque ya en el futuro lo vas a ver esto mucho más seguido, ya no solo interviniéndote, ayudándote o ayudándote a ministrar, vas a aún poder hablar con ellos. Entonces Dios me está preparando y tengo que esperar, yo no puedo estar buscando, ¿no? Entonces sí, obviamente hay también activaciones, imparticiones, mensajes aún en sueños de ángeles. Entonces tú tienes que predisponerte a eso, que Dios te prepare espiritualmente. Pero para eso, como te digo, tienes que estar bien parado en la roca de Cristo Jesús y saber la palabra y tener comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a guiar a eso. Bueno, entonces algo más que quiero agregar es que, como dije, los ángeles específicamente son acompañantes de muchos del ministerio profético. El ministerio profético se caracteriza por ángeles. Entonces tienes que prepararte. Estás en un entrenamiento, prepárate. A mí el Señor me preparó desde mi primer año, me preparó a la experiencia de ángeles en sueños, en visiones, en visión nocturna, en éxtasis, en verlos, luego ya en ministrando conmigo al pueblo de Dios. Entonces yo veo lo que ellos están haciendo. Es más, Dios me concedió también que cuando yo oro por milagros también aparecen ángeles y empiezan a hacer cosas. Veo cómo ellos hacen. Entonces es parte del ministerio profético, así que todo profeta lo debe tener como característica en su ministerio. Y como ya hemos dicho, Dios ha delegado para hacer pronunciamientos extraordinarios a los hombres. Sin embargo, no se les ha concedido el privilegio de predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es para los discípulos de Jesús. Pero ellos sí, conforme tú predicas, ellos van a movilizarse a salvar personas, a rescatar personas, a ayudar personas, ¿no? Y obviamente que ellos pues trajeron también profecías, como lo que vimos en la Biblia. Quiero aclarar un punto más, que es lo del ángel de Jehová. El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová del que tanto habla la palabra de Dios? Y en esto quiero dejar esto porque esto es doctrina. Esto es algo que está en la Biblia, se aparece muchas veces, pero hay como una controversia. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Por qué se le dice el ángel de Jehová? ¿Por qué es diferente a los demás? Es un ángel muy especial. Entonces vamos a ver. En el Antiguo Testamento hemos encontrado muchas veces, con frecuencia, a este personaje misterioso, ¿no? Llamado el ángel de Jehová, o el ángel de Dios también se le dice, que interactúa con diversos personajes, como ya dijimos, Agar, Abraham, Jacob, Moisés, Josué, Gedeón, Manoa y su esposa, y David. Todos ellos tuvieron la visitación del ángel de Jehová.
¿no? Qué impresionante. Y el ángel de Jehová les cambió la vida, los salvó, les dio un mensaje. Entonces, ¿quién es el ángel de Jehová? Vamos a ver aquí. Digamos primero que hay muchos ángeles anónimos que han sido enviados por Dios durante todo el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿no? Todos los ángeles que sacaron de Lot de Sodoma y el ángel que sacó a Pedro de la cárcel, nadie sabe los nombres, pero saben que fueron enviados a cumplir una misión de Dios. Pero vamos a ver acá. Primero vamos a notar algo muy especial que se menciona en los pasajes en los que el ángel de Jehová aparece. En el curso que él interactúa con las personas, por ejemplo, el ángel de Jehová es también llamado Jehová o Dios. Entonces Agar le llamó al ángel de Jehová, le dijo, llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Dice, tú eres el Dios que ve. Le dijo, tú eres el Dios que ve. Lo reconoció su divinidad. A Abraham el ángel de Jehová le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. Por mí mismo he jurado. A Jacob el ángel de Dios le dijo, yo soy el Dios de Betel. A Moisés el ángel de Jehová le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham. Cuando Gedeón tuvo temor por haber visto al ángel de Jehová cara a cara, Jehová le dijo, paz a ti. Se manifestó como Jehová Shalom. Cuando el ángel de Jehová se le apareció, Manoah dijo, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Vieron la divinidad, ¿no? Entonces no puede quedar duda que el ángel de Jehová es Dios, es Jehová. ¿Y quién es Jehová de los ejércitos? Jesús. Pero hay ocasiones en las que la Biblia se refiere al ángel de Jehová como alguien que es diferente de Jehová y es enviado por Jehová. Por ejemplo, Éxodo 23:20 dice, aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y en Zacarías 1, el 2 al 13 dice, respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras del ángel que hablaba conmigo. Entonces, con esto podemos entender que el ángel de Jehová es Dios, pero no es Dios Padre, sino que es la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada vez que él era enviado, él intercedía por el pueblo de Israel, porque Jesús es el intercesor, y él se manifestaba como Dios. Él decía, yo soy Dios. Entonces, en esa época, Jesús no había venido a la tierra como hombre, todavía no había venido a la tierra como él. Entonces se manifestaba, una de sus manifestaciones era venir a ayudar como el ángel de Jehová. Por eso todos ellos lo reconocieron como Dios. Entonces no había otra forma, era Jesús. Porque Jesús era el Señor de los ejércitos. Entonces él venía a rescatar al pueblo de Israel. Entonces de esa manera, y lo dice el Salmo 24, ¿no? ¿Quién es él? Entonces ahí dice Jehová de los ejércitos, ¿no? Y luego dice el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Cuando dos veces entonces aparece primero como el Señor de la Gloria y luego como el Señor de la Gloria. Es el Señor Jesucristo, obviamente. Entonces es muy importante, pues la Escritura dice que a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, como dice Juan 1:18. Solo Cristo se ha hecho visible tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Nadie ha visto al Padre ni al Espíritu Santo, ¿no? ¿A quién vieron entonces Agar, Abraham y Moisés? No al Padre, sino al Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Las apariciones del Señor Jesús en forma visible, ya sea humana o angelical, pues son llamadas las justo teofanías, dice. Y estas solo ocurrieron en el Antiguo Testamento antes de la encarnación del Señor. Antes de su encarnación, antes de venir en carne, como un ser humano, ¿no? Antes de personificarse como hombre, él venía así en esa manifestación como el ángel de Jehová. Entonces esas son las pruebas de la preexistencia de Cristo, ¿no? Cada aparición del ángel de Jehová, es decir, que Cristo no fue un solo hombre y no fue solo un hombre y no fue creado, puesto que existió desde la eternidad. Entonces ahí destruye esa doctrina de que, él fue creado como si fuera una criatura. No, él siempre existió, él siempre fue Dios y se manifestó a los hombres como el ángel de Jehová, ¿no? El pueblo de Israel sobre todo lo cubría. Entonces la Biblia declara la preexistencia de Cristo en muchas maneras. Dice, antes de la creación, Cristo dijo, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Y durante la creación, Juan nos dice que el Verbo Jesucristo fue el creador de todas las cosas, ¿no?
Y después de la creación, Cristo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, porque él era la manifestación también del gran yo soy. Y así, entonces ahí queda claro quién es el ángel de Jehová. Entonces los ángeles son siervos de Dios y de la humanidad. Dios les ha dado a sus ángeles importantes responsabilidades. Hay tareas individuales, especiales, diferentes tareas para distintos tipos de ángeles. También obligaciones que todos los ángeles deben cumplir. Ya hemos visto, hemos explicado. Entonces cada vez que usted diga, Señor, hágase tu voluntad aquí en el cielo como en la tierra, así como lo decía el Señor, pues entonces los ángeles descienden a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y también el Salmo 103, versículo 20 dice, bendecid al Eterno, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles pueden tener muchos poderes sobrenaturales, son seres reales y todo, no tienen carne y hueso, pero al hombre se le ha dado la autoridad en la tierra, no a los ángeles. Entonces el hombre tiene el creyente, sobre todo el de Cristo, el que tiene la misión, la responsabilidad de predicar y desatar la gloria y el poder de Dios en la tierra. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces usted no espere que el ángel haga todo cuando usted tiene que hacer su parte también, ¿no? Entonces vamos a ver esto, algo más aquí para completar y a terminar. Ellos están al servicio del pueblo, de Dios y de las necesidades de la humanidad también. También van a la gente que no es creyente, también. Si es parte del plan de salvación, ellos van a rescatar y todo eso, ¿no? Entonces, luego hay otra cosa más que uno de los ángeles aquí advierte, que el Señor dice, por ejemplo, en que ellos ayudan también a satisfacer necesidades físicas, como lo hizo con Elías, llevándole de comer. Y ellos no se encargan de los asuntos espirituales de Dios. Jesucristo y los ministros ordenados por Dios, como también otros miembros de la iglesia de Dios, se encargan generalmente de ello. Por eso les digo, Dios le ha entregado la responsabilidad de autoridad a la iglesia. Entonces los ángeles esa responsabilidad no la tienen. Ellos son ayudadores, ministradores, servidores, ¿no? Y también nos protegen, acampan, nos defienden, nos rescatan de situaciones terribles, nos defienden contra nuestros enemigos, pero también son heraldos que ejecutan juicios y reúnen a los escogidos, ¿no? Algo que también hace, y eso también, por ejemplo, muy característico del ministerio del profeta que yo siempre he mencionado, David Howard de Kenia. Él tiene un llamado como Juan el Bautista. Él siempre va a dar mensajes, obviamente, de arrepentimiento. En verdad, todos los profetas damos mensajes de arrepentimiento, pero él muy específico para naciones, para que naciones se arrepientan y vuelvan a Dios. Y él dice que cada vez que Dios le hacía pronunciar un juicio para una nación, que la nación se arrepienta, se vuelva su rostro a Dios, dice que él siempre veía un ángel con una espada, un ángel gigante, dice, con una espada que señalaba. Cada vez que él veía al ángel con esa espada sabía que venía juicio contra esa nación. Le pasó en Chile y en Venezuela. Cada vez que él advirtió a la iglesia lo que venía, porque la iglesia se había corrompido, la iglesia no estaba cumpliendo su función y hasta lo intentaron sacar y todo, no recibieron el mensaje. Él veía esos ángeles y él declaraba los juicios de Dios que iban a venir porque el Señor decía que ya había llegado el colmo, ¿no? Tanta iniquidad, tanta maldad, tanta corrupción dentro de la iglesia. Entonces, por eso que vienen los juicios sobre las naciones, porque la iglesia está corrupta, entonces, ¿qué le queda a la nación también? Si va a seguir en lo mismo. Entonces, ha venido por eso. Yo recuerdo que pasó lo del terremoto de Chile y pasó eso. Él había visto eso, él dijo. Y se publicó eso públicamente. Luego en Venezuela, cuando vino el gobierno de dictadura, él también fue a advertir y dijo lo que viene sobre Venezuela va a ser algo muy terrible, pero va a ser parte del plan de Dios de obviamente hacerlos llevar al arrepentimiento, que se levante el remanente y que obviamente Venezuela sea rescatado y salvado, ¿no? Entonces así, ellos también vienen y traen eso para a la tierra, dice, viene a confirmar los planes de Dios, a confirmar la salvación del Señor, pero también cuando los hombres llaman al arrepentimiento, ¿no? Los evangelistas, los predicadores, profetas, quien sea,
Entonces ellos vienen también a traer los juicios de arrepentimiento, también para arrepentimiento. Entonces luego dice Apocalipsis 4:16, dice el apóstol, citando anteriormente al apóstol Pablo, escribió: vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Luego el ángel les dice a todos: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, ¿no? Luego hay otro ángel que anuncia la caída de Babilonia en el Apocalipsis. Los ángeles cumplen misiones. Mientras que un tercer ángel advierte en contra de recibir la marca de la bestia a fin de no ser atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Además vemos en el libro de Apocalipsis, vemos a los ángeles tocando las 7 trompetas que anuncian las calamidades del día del Señor y el glorioso regreso de Jesucristo. Así que ellos también anuncian juicios, y por eso que se asocian con los profetas y con apóstoles también para eso. Son utilizados para emitir juicios por orden de Dios. Obviamente que esos juicios vienen por orden de Dios, ¿no? Bueno, eso es lo principalmente que yo quería compartirles, y vamos a concluir lo siguiente. Dios creó a los ángeles como espíritus ministradores, pero algunos se rebelaron y escogieron seguir a Satanás. Sin embargo, 2/3 permanecieron leales a Dios. Los ángeles de Dios realmente otorgan protección, anuncian grandes acontecimientos, advierten antes de que se desate la furia de Dios. Son seres sobrenaturales, poderosos, que hacen la voluntad de Dios. El problema es que la verdad acerca de los ángeles ha sido malentendida, distorsionada, convirtiéndose en una confusa mezcla de fábulas y mitos. A la gente le gusta estimular sus sentidos, oír cosas agradables que carecen de verdadera sustancia espiritual, como dice Isaías 30:10. Por tanto, hay un bombardeo constante de falsedades, y los verdaderos cristianos deben tener cuidado de proteger sus pensamientos, acciones y creencias frente a ellas. Solo Dios es digno de ser adorado. Por eso los ángeles de Dios siempre advierten que no se les debe adorar a ellos, ¿ya? Y también intervienen en milagros también. Otra cosa más, advertencia para finalizar. En la nueva era adoran a los ángeles. Hay sectas que adoran a los ángeles. Les hacen favores, les hacen sanidades, milagros, todo igualito. Pero son ángeles caídos, se disfrazan de luz. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso que cuando cae postrado, ¿no? Ahí Juan ante él le dice: levántate, no me adores a mí, yo soy consiervo tuyo, he venido a ayudarte. No, ante mí no, ante el Señor sí, ante el Señor adóralo. Entonces siempre un ángel de Dios nunca va a buscar la adoración, nunca jamás. Y nunca va a ir en contra de la voluntad de Dios ni los planes de Dios, eso que te quede claro, porque prepárate, eso sí, para cualquier encuentro angelical que tú debas tener. Si es parte de tu ministerio, si es parte del plan de Dios, pues anhélalo, puedes anhelarlo, claro que sí, hay que anhelarlo. Porque para eso son consiervos nuestros. Si tú los quieres ver, los verás en visión, los verás en sueños. Y si a Dios le place concederte hablar con ellos, pues también lo harás. Pero como te digo, párate en la palabra de Dios, deja que quieras solo por el Espíritu Santo, no busques solo la manifestación de lo sobrenatural, no. Primero Jesús, tu relación fuerte con Jesús a través de su palabra y su Espíritu Santo, y luego lo demás, que se manifieste lo sobrenatural, porque cuando entras en lo sobrenatural, pues se va a manifestar. Entonces ya estás preparado, estás advertido cómo es lo que tienes que hacer para seguir orando en el nombre de Jesús y leyendo la palabra de Dios. Amén. Que todo lo que tú recibas sea conforme a la palabra del Señor. Amén. Entonces hasta aquí esta enseñanza, que ha sido un poquito larga, pero era el resumen de todo lo que yo he hecho en 2 meses. Si hay cualquier pregunta, ya saben, siempre por ahí me pueden enviar a los mensajes, al correo. Y seguimos avanzando de la mano del Señor. Y lo que viene, como les digo, la noche profética el 21 de abril, están invitados ahí. Conéctense. A los que no pueden estar en el en vivo, va a estar grabado como siempre, todas las noches proféticas. Vean videos en vivo y ahí están todas las noches proféticas grabadas. Lo que Dios les lleve a guiar, pues síganlo. Síganlo si este canal es de bendición para su vida. Envíanos mensajes, y gracias a los que están enviando ofrendas, diezmos a nuestro ministerio. Dios les bendiga y les multiplique grandemente. Amén. Y que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra del Señor. En el nombre de Jesús sean bendecidos. Hasta pronto. Besos, abrazos. Bye, bye.